Bueno, gracias Mora. Buenas tardes, bienvenidos. Walter es mi nombre, voy a ser el orador encargado de esta capacitación. Para aquellos que no me conocen, me desempeño dentro de la empresa en el área de capacitación y asistencia técnica para vehículos. El tema central de nuestra charla de hoy va a ser los PGM o las PGMs. Veremos cuáles van a ser sus diferencias, sus características y sus posibilidades de selección. Eh, Les comento un poco cómo va a ser la dinámica de este curso. Eh, Básicamente vamos a hacer los temas teóricos y vamos a abrir entre los temas principales un área de preguntas para que nos puedan realizar. Estas preguntas las van a poder hacer mediante chat y Mora me la va a transmitir a mí, o también pueden pedir la palabra con la manito levantada que tienen en los teléfonos, en el menú en la parte derecha, o en las NODU en la parte donde dice participantes, para que le dé el acceso a micrófono y podamos hablar. Si lo quieren hacer de forma hablada, lo pueden hacer. Si les parece, comenzamos. Bueno, ante todo vamos a hablar qué son las PGM. Las PGM básicamente son entradas y salidas auxiliares que nos van a permitir adicionar funcionalidades tanto de seguridad y de confort a nuestro sistema de alarma. Estas salidas son salidas transistorizadas, básicamente lo que hacen es manejar señales de masa para manejar los diferentes dispositivos que queramos manejar con ellas, y pueden tener la capacidad de monitorear una entrada, como entrada, digamos, una señal positiva o una señal negativa. Después vamos a ver en qué casos la vamos a poder utilizar como entradas. Básicamente la vamos a encontrar en los equipos de la línea Z, a partir de la Z30 en adelante, el modelo Z30, 40 y 50, y son, para aquellos que ya han instalado alguna Z30, esos dos cables que ven al final de la ficha principal de alimentación, de color amarillo con negro y verde con negro. Por otro lado, también las pueden encontrar en los SAT2 y los Pager 2. En este caso vamos a ver también que tienen otras utilidades, pero son PGMs igual que las que tienen la línea Z. Para comenzar vamos a ver qué es lo que nos va a permitir hacer, qué utilidad tiene una PGM en la línea Z y en los Pager. En la línea Z nos va a permitir, como decía recién, agregar nuevas funcionalidades. De una manera, estamos hablando de agregar dispositivos virtuales. ¿Por qué digo dispositivos virtuales? Porque son dispositivos que nosotros hoy por hoy estamos comercializando, muchos de ellos, para agregar en forma como accesorio a través de MPX al sistema de alarma, y en este caso ya están incorporados a la misma alarma y se habilitan a través de un simple código, y a lo sumo quizás tengamos que agregar un relé o un touch para hacerlos operar como tal. Pero básicamente nos va a permitir disponer de estos accesorios que hoy por hoy los podemos agregar en cualquiera del resto de los equipos por MPX de una manera directa, simplemente habilitando un código. Permite aumentar nuestra ganancia como instalador. ¿Por qué? Porque la idea de los PGM no es ponerlo en modo estándar en todos los equipos, ¿sí? O sea, no es una funcionalidad más que tiene la Z30, 40 o 50 en su modo normal de instalación. De hecho, ustedes han visto que todo lo que sea manual de usuario habla de todos los dispositivos que nosotros podemos agregar, DMB, radar, todos los accesorios para agregar, pero en ningún momento dice que viene incorporado. O sea, y estas PGMs están explicadas en el manual de instalador. Por eso es importante los modelos Z30, 40, 50, que ustedes el manual de instalador se lo queden, porque puede malinterpretarse por un usuario y pensar que cualquiera de estas prestaciones que manejan los PGM pueden llegar a ser algo normal, o que ustedes lo tendrían que haber instalado en el equipo. No, las PGMs, la realidad, nosotros incorporamos PGM para darle una herramienta al instalador para que pueda vender de alguna manera estos accesorios virtuales y cobrar por ello, porque obviamente requiere de un trabajo de instalación, una programación, inclusive hasta en algunos casos agregar un relé. Por otro lado, también lo podemos utilizar, y de hecho nosotros a veces lo utilizamos bastante en la parte comercial, porque nos puede permitir pasar de un equipo al otro. Poner una Z20, pasarlo a una Z30, simplemente ofreciéndole alguna de estas prestaciones que los PGMs tienen,
a manera de bonificación, digamos, que ya al pasar de equipo de una línea a la otra, de una serie a la otra, estamos también ganando más dinero, porque obviamente el equipo es más costoso. Con relación a los pager y los SAT2, acá hay algunas funcionalidades que o sea, no las podemos tomar como algo aparte y cobrarlas aparte por ello. El funcionamiento del SAT2 depende mucho cómo el usuario lo quiera, para qué lo quiere. O sea, por eso nosotros tenemos, para aquellos que hayan hecho la charla de SAT, vimos que hay varios diagramas de conexionado de SAT2, porque hay usuarios que de pronto lo quieren simplemente para monitorear a un chofer que le usa su vehículo en forma laboral, otros usuarios que sí le interesa detener el motor, y algunos usuarios que quieren todas las prestaciones que un SAT2 tiene. Entonces, en definitiva, en algunos casos se va a colocar los PGMs y en otros no. Pero si un usuario, por ejemplo, le interesa que le detenga el motor, nosotros tendríamos que usar ese PGM para manejar un relay para el motor. Ahí no lo podemos considerar como algo o como un accesorio, sino que es algo que el equipo ya lo tiene de origen y deberíamos colocarlo. Por otro lado, hay otras prestaciones que sí nos va a permitir los PGM poder adicionarlo y cobrarlo aparte, que después lo vamos a ver en el transcurso de la charla cuando entremos en la parte de los SAT2 y Pager 2. Bueno, ¿cómo se van a clasificar? En el caso de la línea Z vamos a tener dos PGM. Y acá lo vamos a clasificar como PGM1 y PGM2, y en el caso del PGM1 va a ser un PGM de entrada y salida. ¿Qué significa esto? Que nos va a permitir monitorear, pero también manejar algún dispositivo. Obviamente no las dos cosas al mismo tiempo, pero puedo seleccionarlo como un PGM para entrada o para salida. Después vamos a ver qué utilidad le vamos a dar a esto. En relación al amarillo con verde, que sería el cable de PGM2, este cable es exclusivamente salida, nos va a permitir manejar algún accesorio que nosotros queramos agregar, de los cuales vamos a ver. Recordemos que los PGM son salidas de masa para operar o manejar diferentes dispositivos, y son salidas transistorizadas, con lo cual tiene una limitación de 200 mA de carga para manejar. O sea, que esto no va a poder manejar directamente, por ejemplo, una bocina o una luz baja. Si no está, el vehículo no viene ya provisto con un relé y la bocina está operando con ese relé, en el cual la señal maneja un relé, no vamos a poder conectarlo directamente porque podemos dañar la salida. O sea, esto no va a manejar más de 200 mA, que es lo que consume cualquier relé en plaza, tipo Ralux o Siemens, cualquiera de estas marcas conocidas. Con relación al SAT2 y Pager 2, acá aparece un PGM más, tenemos 3 PGM, y a diferencia de la línea Z, 2 son de salida y 1 son de solo entrada. El PGM1 es de color verde, perdón, el PGM0 es de color verde, el PGM1 es color amarillo con verde, perdón, amarillo con negro, y el PGM2 es amarillo con verde, el cual es solo entrada. Bueno, vamos a abocarnos principalmente a la línea Z, y vamos a dejar la línea satelital para lo último. En la línea Z, ¿cómo van a operar estos PGM? Bueno, pueden operar de dos maneras. Uno, atado al funcionamiento del control remoto, o sea, manualmente, que el usuario lo va a comandar él a través del control remoto. ¿Cómo lo va a hacer? A través de la tecla asterisco y la tecla multifunción, que tienen todos los controles de la Z30, 40 o 50. Lo que nos va a definir a qué PGM vamos a manejar es el asterisco. Si yo quiero, por ejemplo, manejar el PGM1, voy a apretar asterisco y la tecla multifunción. Y eso me va a accionar el primer PGM, el 1. Si quiero accionar el PGM2, tendría que apretar 2 veces asterisco y después la tecla multifunción, y eso permitiría accionar el PGM2. Las funciones en modo automático, las funciones automatizadas tienen que ver con funcionar directamente con el sistema de alarma. Por ejemplo, cuando está conectado para hacer sonar una bocina, en el cual tiene que accionar cuando la alarma se dispara. ¿Sí? Ya no está atado al funcionamiento del control remoto, sino que va a estar atado a la funcionalidad que la alarma tenga sobre él. Vamos a recordar un poco cómo era el ingreso a programación. Ahora lo que vamos a ver es la tabla de las programaciones de los PGM y para qué nos sirven puntualmente cada uno de los PGM, para qué los podemos seleccionar y para qué los podemos utilizar con el sistema de alarma. Pero para esto vamos a recordar cómo entrábamos en programación. Recuerden que era desactivar la alarma con
la puerta abierta del vehículo y hacer 5 presiones con la tecla Touch o la tecla LED que tenga, dependiendo del equipo que estemos hablando. Acá van a aparecer las dos programaciones que tienen que ver, que como cualquier programación que ya estamos acostumbrados a manejar manualmente a través del Touch, van a corresponder a los PGMs. Estos códigos son el código 71 para el PGM1 y 72 para el PGM2. N, que ustedes lo van a ver, y es común, fíjense, en cualquiera de las otras programaciones que el Alarmatic pone, va a depender de la opción de que yo quiera que opere. Si quiero que opere como entrada, como salida, y en el caso de entrada o salida, ¿para qué función le vamos a dar? N va a ser el número que nosotros le vamos a poner, que corresponda a lo que queramos destinarlo, y puede variar de 0 a 9. Son 9 opciones que tiene cada PGM para poder usarlo de 9 maneras diferentes, digamos, ¿no? Recuerden que el dígito se ingresa dígito por dígito. Si yo quiero ingresar 719, por ejemplo, tendría que ingresar 7 veces el touch, 1 vez el touch y 9 veces el touch para acceder a ingresar esa programación. El mismo caso con el PGM2. Esto simplemente recordamos un poco de cómo son las programaciones, ¿no? Bueno, pasemos a la tabla de programación de los PGM1. El PGM1, como decía, tiene 9 posibilidades de selección. Bueno, 0 obviamente es no asignada, que es como viene de fábrica. Esto no va a tener ninguna función, digamos. El 711 va a estar asignado, lo vamos a poder asignar si le ponemos el número 1 para modo seguidor. ¿Qué significa esto? Que si yo presiono el control remoto, la tecla asterisco y la tecla multifunción, mientras yo tenga presionada la tecla multifunción, el PGM me está entregando una masa. Cuando la suelto lo deja de hacer. O sea, es seguidor a mi presión, a la presión que yo realizo en la tecla de multifunción. ¿Para qué lo utilizamos muy comúnmente? Para generar la apertura de un baúl eléctrico. En vehículos que tienen el baúl con algún dispositivo para destrabarlo desde adentro con alguna tecla, o le adicionaron esa funcionalidad. Bueno, a través del pulso que manda el PGM podríamos comandar ese motor o ese tirador y generar la apertura del baúl. Por supuesto, si no tiene un relé o trabaja por positivo, tendríamos que adicionar un relé, ¿no? Después tenemos el código 712, o sea, la opción 2, en este caso es vía estable. ¿Qué significa vía estable? Que cada vez que yo apriete la tecla multifunción, lo que voy a hacer es un encendido o un apagado, o sea, va a poner la masa o la va a sacar. O sea, asterisco multifunción, pone una masa, asterisco multifunción, saca esa masa. ¿Para qué puede llegar a utilizarse? Para encender alguna luz, por ejemplo, algún reflector que alguna camioneta tenga para andar en el campo, o para ir a cazar, o para que lo utilicen. Podría yo manejarlo directamente a manera de interruptor del mismo control remoto que la alarma tiene. A eso es lo que nosotros llamamos vía estable. La otra opción que podemos manejar de control remoto es salida temporizada. Esto permite que el PGM me entregue una señal de 4 segundos al accionarlo. O sea, asterisco multifunción y me va a entregar 4 segundos de una señal constante por el PGM1. Se puede utilizar para encender alguna luz de cortesía, o para alguna otra utilidad específica que nosotros le queramos dar. Sigamos con las programaciones del PGM1. Bueno, acá lo vamos a ver como entrada. Acá en lugar de manejar algo, como lo venía haciendo hasta ahora, lo que va a hacer es monitorear algo. ¿Qué podemos monitorear con esta entrada? Bueno, en primer caso lo podríamos poner, por ejemplo, como para poner un simple pulsador a este cable, que mandándole una masa a ese cable, o sea, cada vez que vea una masa, un pulso de masa en el cable del PGM, sepa la alarma que tiene que abrir o cerrar las puertas. Un pulsador para trabar y destrabar puertas. Esa podría ser una opción, que sería el código 714. Otras opciones podría ser como entrada el pulsador de aviso. Esto es para los modelos Z40 y 50 que disponen de un SAT o un pager. Hay una posibilidad de grabar un celular 6 al cual nos va a mandar un pedido de auxilio o de pedido de ayuda. Lo hace exclusivamente a ese celular. Está pensado para un asalto con secuestro o para un pedido de auxilio médico. Bueno, básicamente con un simple pulsador a masa, reteniendo 2 segundos la señal sobre el PGM, generaríamos que el SAT o el pager nos estuviese enviando un mensaje de pedido de ayuda. La tercera opción de entrada sería para monitoreo de las luces altas. Esto tiene que ver con hacer funcionar los PGM como si fuera un encendido automático de luces. Nosotros tenemos un producto que se llama Autolight,
que lo que hace es precisamente esto, o sea, delegar el encendido de las luces después de la puesta en contacto, es básicamente para evitar multas en la ruta, encendería la luz baja. Bueno, ahora después vamos a ver que en combinación con los dos PGM podemos hacer que la central de alarma se comporte como cuando tiene instalado un autolight, sin tenerlo, simplemente programando dos códigos. Y la última opción de entrada sería para el monitoreo de balizas. Hay vehículos que el destellador no se lo escucha, es el caso puntual, por ejemplo, del i30, tiene el destellador ubicado en una parte del habitáculo que suena muy bajito y no se llega a escuchar el sonido del destellador, con lo cual puede caberse la posibilidad de que me olvide las balizas encendidas del vehículo. Bueno, esto básicamente haría dos cosas al conectar el PGM a la baliza. Produciría el monitoreo del encendido de la baliza, por supuesto por positivo, igual que en el caso anterior con las altas. Por eso hablaba al principio que toma tanto señales positivas como negativas para entrada, no como salida, ¿no? Podría monitorear que las balizas están encendidas y mandarme, primero, copiarme el sonido de destello de la baliza con el buzzer que tenemos en el parabrisas, con lo cual lo vamos a escuchar más fácilmente. Y por otro lado, si bajo y activo la alarma y dispongo de un sistema SAT o pager, me estaría reportando un mensaje de olvido de balizas encendidas. Bueno, y los últimos dos códigos para esta PGM sería el código 718, que accionaría la bocina, básicamente tiraría una salida intermitente de masa, permitiéndome conectar a la bocina en forma directa si trabaja de este modo, o agregando un relé haciéndola trabajar por positivo. Pero sumaría a la sirena ya existente en el modelo Z30, la S23H, el disparo de la bocina cuando está sonando exclusivamente, aumentando el poder de impacto acústico que la alarma pueda llegar a tener. Y por último, el último de los códigos es el 719, en la opción 9 es como salida seguidora de activada. ¿Qué significa esto? Que cuando yo activo la alarma, automáticamente el PGM pone una masa y cuando la desactivo la saca. Hay algunos vehículos que los espejos eléctricos trabajan de esta manera, no por masa, por positivo, pero a través de un relé podríamos hacer que la alarma cierre o abra los espejos durante la activación. Pasamos ahora a los PGM2. PGM2 es, recuerden, solo salida, no me va a permitir monitorear nada, o sea, no permite entrada, al igual que el PGM1, salida de masa transistorizada de 200 mA. La opción 1 es similar al PGM1, salida seguidora. La opción 2, biestable, igual que el PGM1, salida 3, bueno, acá está mal el código, sería 723, está al revés, pero bueno, sería la opción 3, sería para salida temporizada de 4 segundos, igual que el PGM1, y acá donde aparecen algunas opciones diferentes a la del otro PGM, que es pulso de levantavidrio. Estos vieron para algunos tipos de levantavidrios que podemos agregar, o sea, de los de PCT o de P20 o alguna marca conocida de levantavidrios para agregar, que disponen de algunas que son automatizados, sensorizados básicamente, disponen de un cable para hacer subir o bajar los vidrios con un simple pulso de masa. Bueno, acá podríamos conectar el PGM a ese cable y lograr que la alarma no suba los vidrios a través del levantavidrio. Hay algunos originales que también disponen de esa función de confort y podríamos hacerlo funcionar simplemente conectando el PGM a ese cable. El 725 nos va a permitir encender las luces bajas. Acá lo que hablábamos antes de seleccionar el PGM1 para monitorear las altas y el PGM2 para el encendido de las bajas. En el conjunto de los dos PGMs estaríamos teniendo básicamente un autolight. Esto es la combinación de los dos PGM, lograr que funcione como si tuviese instalado este módulo. 726 para salida de luz de cortesía, esto para usuarios que les interesa tener alguna luz de bienvenida y que el auto no la traiga de fábrica, o permite el encendido de la luz interior por 45 segundos en el momento de la desactivación. O sea, yo desactivo la alarma y automáticamente el PGM me pone una señal de masa sobre la luz de cortesía para mantenerla encendida durante 45 segundos. Si tiene LED se podría conectar directamente, si tiene lámparas convencionales habría que agregarle un relé para que soporte el consumo de esas lámparas. Y por último, las últimas tres opciones del PGM2 para manejar un relé de corte. Esto es bastante útil en vehículos que nosotros tenemos que agregar relé por el consumo de corriente que maneja el cable de encendido. Es mucho más seguro tener un relé normal cerrado que colocarlo en normal abierto, como deberíamos hacerlo con los cables azules. Entonces,
por lo general esta opción nosotros la utilizamos bastante cuando debemos hacer ese tipo de conexión. Sino también otra de las opciones para utilizarla es para generar un segundo corte de corriente. Más allá del corte que genera los dos cables azules, podríamos, por ejemplo, manejar con el PGM y un relé el corte de la bomba de combustible y generar dos tipos de cortes diferentes. Esto estaría atado a las mismas funcionalidades que tienen los dos cables azules, o sea, tanto con la presencia como con el antiarranque cuando la alarma está activada. Y por supuesto, igual que el PGM1, tenemos la salida 8 y 9, que, o sea, la selección 8 y 9 nos va a permitir que dispare la bocina, igual que lo hacía el PGM1, y la salida seguidora activada como para poder manejar, en algunos casos, en los espejos eléctricos. Bueno, lo que vimos hasta ahora es la tabla de programaciones para hacerlo de forma manual, pero como siempre disponemos del escáner, que el escáner también nos va a poder permitir modificar o seleccionar los PGM. Recuerden que tienen que llegar con el cursor una vez en programación hasta la opción de PGM1 o PGM2, y luego con la tecla ayuda pueden seleccionar la opción correcta, que va a ir recorriendo con ayuda del 0 a 9, indicándole para qué es cada selección que ustedes quieren colocar. Bueno, en base a las conexiones que se generan con los PGM, nosotros lo que hicimos fue empezar a comercializar un relé, un simple relé, que lo pueden conseguir en cualquier parte, en cualquier casa de electricidad. Es un simple relé inversor, con las características similares a de cualquier Ralux o Siemens que ven en el mercado. Es de muy buena calidad, precisamente porque a veces lo tenemos que utilizar en el encendido. Pero bueno, el beneficio de este producto, del TP Relé, es que nosotros ya lo comercializamos con un precableado que tiene un código de colores, al igual que lo que vemos con los MACP cuando colocamos los cierres centralizados, que esto a nosotros nos permitió generar diagramas y poder pasar esos diagramas para simplificarle el trabajo de conexión de los PGM. Entonces ahora lo que vamos a ver son diferentes diagramas de conexión, los más comunes de los PGM. El primero que vemos en pantalla es, que obviamente es el que más se utiliza, es el para abrir a distancia el baúl. Acá hicimos un mix de los dos PGM, o sea, podemos utilizar un PGM o el otro, simplemente variamos el código que vamos a ingresar. Si utilizamos el PGM1 tendríamos que poner 711, y si usamos el 2, el 721. Básicamente la salida PGM lo que hace es manejar un relé con señal de masa, y que este relé produzca un disparo de positivo para el actuador del motor. Entonces, a través del control remoto, yo presionando asterisco y la tecla multifunción, pondría una masa en el cable de la bobina del relé, el terminal 85 que vemos acá en pantalla, y este pegaría y enviaría el positivo automáticamente al motor para que accione. Este es uno de los casos. Otro de los casos sería como salida biestable, lo que hablábamos de encender un reflector, una luminaria. Era el mismo caso que el otro, pusimos los dos ejemplos, con el PG1 o PGM2, manejamos la bobina del relé, y al mismo caso que el otro, produciría el encendido de la luminaria. En este caso, quedaría retenido el relé en cada accionamiento del control remoto, porque no olvidemos que lo estamos poniendo como biestable. O sea, cuando lo apretamos pega, cuando lo volvemos a apretar despega. Otro de los casos sería lo que vimos del Autolight, la combinación de los dos PGM. Fíjense que acá el PGM1 está como entrada, está monitoreando el encendido de las luces altas, y el PGM2 maneja la bobina del relé. ¿Por qué debemos monitorear el encendido de las luces altas? Precisamente porque si es un vehículo que tiene lámpara doble filamento, es importante apagar la baja en el momento que la luz alta se enciende, para evitar que la lámpara no disminuya su vida útil. Entonces lo que hace el módulo, cuando ve registro de la guiñada o del encendido de la luz alta, automáticamente me apaga la baja hasta que vuelve a ver que la alta se apagó. Si el auto tiene lámparas que no son doble filamento, que son lámparas separadas, de baja y alta, esta opción se podría obviar. Conectamos únicamente el PGM2 y encendemos la baja, y el PGM1 lo podríamos utilizar para otra de las prestaciones que ya vimos. La otra posibilidad de conexión es para disparar la bocina, tanto el 1 como el 2, nos va a permitir a través del código 8 poder hacer accionar la bocina. Si la bocina trabajaría por masa, podríamos obviar el relé, la conectamos de forma directa porque ya está trabajando con un relé en el auto. Si
estamos trabajando directamente sobre el consumo de la bocina, deberíamos poner un relé, como vemos en pantalla, para que soporte ese consumo de corriente. O sea, el PGM pegaría la bobina al relé y el relé mandaría positivo al cable para que produzca el disparo. Y por último, para manejar el encendido, el cual lo que hacemos es soportar la carga de corriente que el cable tiene a través de la bobina, de los contactos del relé, y no que pasen por adentro de la central de alarma. Es lo que hablábamos antes de no conectar los dos cables azules, sino utilizar el relé para generar la detención. Esto es mucho más seguro que poner un relé sobre los cables azules en normal abierto, porque este relé está siempre sin accionar. En el único momento que acciona es cuando la central de alarma quiere parar el motor. En el otro caso estaría siempre accionando. O bien, como dije antes, poder generar dos cortes simultáneos al mismo tiempo. Bueno, acá terminamos la primera parte de nuestra charla. Le vamos a realizar algunas preguntitas, simplemente en carácter de evaluar lo que hablamos, y después vamos a abrir una parte de preguntas para que ustedes nos puedan realizar. Bien, Marisol, te voy a pedir si me ayudas con las preguntas, porque seguro lo estás viendo vos desde tu usuario. No sé si estás ahí, Marisol. Bueno, Wally, si te parece, continuamos y hacemos al final las preguntas, entonces. Ahí aparecieron las preguntas. Bueno, perfecto, entonces. Bueno, les pido que las contesten, aquellos que las quieran contestar. Yo después voy a dar las opciones correctas y después pasamos a una parte de preguntas para que ustedes me puedan realizar si es que alguno tiene alguna consulta para hacer. Mori, Walter, estoy viendo yo las preguntas. Les cuento los resultados, si les parece. Bueno. Hubo señales de... la primera pregunta que dice: las señales PGM operan con, y respondieron la mayoría señales de masa transistorizadas. Exacto, es correcto. Así que, y vamos con la 2, que dice: la PGM1 en la línea Z30, 40 y 50 es entrada y salida. Perfecto, muy bien. Buenísimo, bueno, entonces va quedando bastante claro, Wally. Igualmente bueno, les decimos a todos que si tienen alguna duda la pueden canalizar a través del chat. Bueno, cómo no. Bueno, pasamos entonces al área de consultas. ¿Alguno tiene alguna duda? Recuerden que si alguno quiere hacerla en forma verbal, pídanle la palabra directamente y le habilitan el micrófono. Por ahora no tenemos ninguna duda, así que continuamos, quizás surgen al final. Bueno, bárbaro. Sigamos adelante entonces. Bueno, pasamos directamente a los SAT2 y Pager 2. ¿Cómo operan en este caso los PGM? Bueno, vamos a tener PGM1, que es el cable amarillo con negro, PGM2, que es el cable amarillo con verde, y aparece un tercer PGM, que sería el cable verde, que sería el PGM0. Son salidas transistorizadas también para manejar un relé, igual que en el caso de la línea Z. A diferencia de la línea Z, acá ya vienen asignados para diferentes funciones, precisamente porque si uno no quiere modificar ninguno de estos PGM, puedo instalarlos tal cual como vienen, seleccionados de fábrica, y utilizarlos para tal situación. Por ejemplo, el PGM1 viene con valor de fábrica ya para colocarlo para manejar un relé y generar la detención del motor. O sea, si yo quisiera generar el pare del motor con un SAT2 o un Pager 2, simplemente coloco al cable amarillo con negro, que sería el PGM1, un relé normal cerrado, y la señal de masa que va a entregar el SAT en el momento de la detención va a generar la apertura del cable. El PGM2 es el amarillo con verde, es solo entrada, y lo que nos va a permitir es generar con un simple touch el pedido de auxilio o emergencia médica. Y el PGM0 viene destinado para manejar el cierre de las puertas
a través de un pulso de masa, es un PGM de salida, igual que el PGM1, ese es el valor asignado de fábrica, y podríamos modificarlo, pero por lo general no es algo que se modifique mucho, aunque está la posibilidad de seleccionarlo. Ahora vamos a ver cada uno de ellos qué posibilidades de selección podemos realizarle. Por supuesto, acá las selecciones no se hacen como en la línea Z a través de ninguna programación de avanzada, porque de hecho no la tiene. Se hace como todas las programaciones del SAT, enviándole mensajes. Por supuesto, la clave que tenemos que utilizar es la clave master, que es la que nos va a permitir cambiar configuraciones. Y, por ejemplo, acá tenemos el comando para utilizar, sería el comando PGM0, que es el que queremos modificar, el PGM0. Como decía antes, es solo salida, y vamos a poder ponerlo de 4 formas. Como viene de fábrica, que viene en 0 ya, que es para manejar los cierres centralizados, producir el cierre de las puertas. Con la opción 1 podemos manejar un relé de corte, si nosotros quisiéramos utilizar este PGM para manejar un relé y no el PGM1. Podríamos manejarlo para disparar una sirena y generar ante el disparo, el comando de disparar o la detención del motor, el disparo de la alarma, el disparo de la sirena. O la opción 3, que es para conectar a una bocina. Esto generaría una salida intermitente de masa, igual que en la línea Z, si la bocina la queremos conectar directa, tendríamos que agregarle un relé. ¿Cómo lo vamos a programar? Bueno, básicamente enviamos un mensaje que diga la clave, 1, 2, 3, 4, en este caso que es la de fábrica, si la alteramos la que pusimos como master, hacemos un espacio, PGM0, espacio, y la opción que deseamos, 0, 1 o 2, depende de lo que queramos hacer con el PGM. Vamos a recibir una confirmación que nos va a avisar que el PGM se puso en esa opción que nosotros lo queremos utilizar. Con relación al PGM1 pasa exactamente lo mismo. Acá aparecen nada más que 3 opciones, como corte de encendido, como para disparar una sirena y como para manejar el relé de bocina. El mismo caso que el anterior, el comando que vamos a utilizar es PGM1 en lugar de PGM0, y vamos a poder poner cualquiera de las 3 opciones, 0, 1 o 2, y alterar el funcionamiento del PGM. Y por último, tenemos el PGM2, el cual es solo entrada. Este nos va a permitir monitorear tanto en normal abierto como normal cerrado. Son las 2 opciones que nos va a permitir seleccionar, con 0 o 1. ¿Qué significa esto? Que me va a mandar un reporte cuando le ponga una masa al cable o cuando se la saque. Depende de cómo lo quiera seleccionar. Si quiero que me avise cuando le retiran la señal de masa, tendría que ponerlo normal cerrado. Si quiero que me reporte cuando le ponen la masa, es el normal abierto. ¿Qué utilidad va a tener esto? Bueno, básicamente si queremos utilizar el SAT2 para otra situación que no sea un auto, por ejemplo, muchas veces el SAT2 o el Pager 2 se utilizan para monitorear una bolsa silo en el campo o por alguna máquina que trabaja en el campo y que está sola cuando no la están utilizando. Entonces, podríamos hacer, por ejemplo, una bomba de agua que queremos que nos reporte cuando deja de operar o cuando enciende. Bueno, con algún dispositivo que podamos agregar a este PGM y que le ponga una masa o se la saque, podríamos hacer que nos reporte lo que nosotros queramos. No solamente va a permitir que me avise lo que está pasando, sino que también me va a permitir editar el mensaje que a mí me llega. Supongamos que yo lo pongo para monitorear una bomba de agua, cuando tengo algún dispositivo que cuando la bomba deja de operar, me avisa mandando una masa al PGM. Bueno, yo podría editar este mensaje y ponerle, siempre y cuando no me pase de 32 caracteres, incluyendo los espacios. Caracteres son las letras que nosotros vamos a poner, ¿no? Poner, por ejemplo, bomba detenida, si quisiera colocarle el mensaje. Entonces, en lugar de llegarme un mensaje que diga aviso de pedido de auxilio, me va a llegar bomba detenida. ¿Cómo voy a configurar este mensaje? Bueno, con el comando mpgm. ¿Sí? Pongo una clave master, espacio, mpgm, espacio, y el mensaje que, como decía, no tiene que superar de 32 caracteres. Me lo va a confirmar y a partir de que yo haga esa acción en el PGM, voy a recibir un mensaje que me va a decir precisamente lo que yo quiero que me diga. Bueno, al igual que en el caso de los PGMs de auto, hay diagramas para poder conectarlos, y acá también interviene el TP relé, que es el mismo que utilizamos en la línea de vehículos, precisamente para poder respetar los mismos colores y diagramarlos.
En este caso lo que estamos viendo es cómo accionar el PGM0 para el modo de disparar una sirena a través de un relé. Cómo hacerlo para disparar la bocina en forma intermitente, en este caso sería el PGM1. Cómo manejarlo para generar la detención del motor. ¿Cómo podemos poner un magnético? O lo que decía antes, acá está puesto para NC, por ejemplo, un magnético de piso, censándome la apertura de algo, por ejemplo, o el desenganche de la cúpula de un camión, por ejemplo, si no lo quiero utilizar para eso. Esto es un ejemplo con un sensor nuestro, pero se podrían utilizar inclusive sensores más específicos de lo que queramos hacer, pero bueno, la idea es que el equipo tenga un cable de registro que me pueda reportar y avisarme lo que está sucediendo. Y en este caso como pulsador de aviso para que me reporte el celular 6. En este caso fíjense que estamos hablando siempre de los PGM2, del PGM2 que es el único que es entrada, ¿no? Tanto para la incorporación del magnético como para el pool MPX o el touch de pedido de auxilio. Bueno, esto es más cortito. Acá vamos a realizar también algunas preguntas que tienen que ver ahora con el satelital. Y después abrimos la última área de consultas para que ustedes puedan realizar. Pueden hacerla tanto del satelital como de lo que vimos antes, ¿no? Bueno, vamos con las segundas preguntas entonces. Ahí va. La primera la vamos leyendo. La primera dice, en el SAT2, la PGM2 es, la primera opción que tienen es solo salida y viene seleccionada de fábrica para manejar un relé en NC normal cerrado para detener el encendido. La segunda dice solo entrada y viene seleccionada de fábrica para evitar pedido de ayuda urgente. Y después la segunda pregunta que van a tener es, en el SAT2, la PGM0 es entrada y salida y viene seleccionada de fábrica para manejar una sirena, o la segunda pregunta es solo salida y viene seleccionada de fábrica para cerrar las puertas del vehículo. Ahí, Walter, están votando, así que esperamos un ratito hasta que vote la mayoría. Bueno. Les recordamos igual que no es para evaluarlo, sino para ver si los temas quedaron claros o si podemos hacer foco en algo que no haya quedado claro. Bueno, si les parece, a ver, cerramos ahí la votación. La primera pregunta parece que hay un poquito de dudas. Un 33% respondió que es solo salida y viene seleccionada de fábrica para manejar un relé en NC para detener el encendido. Y la mayoría igual respondió la segunda opción, que dice solo entrada y viene seleccionada de fábrica para enviar pedido de ayuda urgente. Bueno, con relación a la primera pregunta, les comento que están todos bien, porque en realidad la pregunta está mal. O sea, el SAT2, el PGM2, está destinado para solo entrada y viene seleccionado de fábrica para pedido de ayuda inmediata. O sea que la opción correcta sería la 2. Lo que pasa que en la primera seguramente se confundieron con la de la línea Z, en la cual el PGM2 viene como solo salida. En este caso es una entrada. La respuesta correcta sería la de que solo entrada y viene seleccionada de fábrica para pedido de ayuda urgente. Con relación a la segunda pregunta, el PGM0 es solo salida y viene seleccionada así para cerrar las puertas del vehículo. Está muy bien, ahí el 100% de las personas respondieron esa, así que sí. Por ese lado estamos bien. Lo que quería comentar que, bueno, la primera pregunta es media engañosa porque uno se la puede confundir con la de la línea satelital. O sea, son salidas que se llaman iguales, pero funcionan diferente, tanto en un equipo como en el otro. Bueno, pasamos al área de las preguntas. Escucho las consultas que tengan. Los invitamos a que puedan hacer alguna pregunta, si es de este tema o alguna duda que tengan pendiente, podemos quizás sacarla acá. Walter, ahí Claudio nos está preguntando, dice que si en una
Z40 o una Z50 tiene 5 PGM? No, la Z40 y Z50 tienen 2 PGM únicamente. O sea, tiene el PGM1 y PGM2. No es que tiene 5 PGM, porque el SAT2 no viene en la Z40 o Z50. El SAT2, recordemos que es un producto que es para poner solo. El que viene con la Z40, Z50 es el SAT1, y es otro producto, el cual no tiene PGM, y solo tiene 3 cables de conexión que van a la alarma. En ese caso, los únicos PGM que tenemos son los de la alarma, y son 2, PGM1 y PGM2. Y ahí Elvio está levantando la mano, así que le voy a reactivar el audio. Elvio, tenés que aceptar para poder hablar. Te escucho, Elvio. Habilita el micrófono, por favor. Fíjate en el menú que está el micrófono tachado. Ahí está. Ahí está. ¿Cómo andás, Elvio? Sí, bien. Decime. La consulta mía es la siguiente, porque yo recién estoy iniciándome en el tema. Para hacer las configuraciones de las alarmas, ¿hace falta tener el teclado? No, manualmente en la parte de programación la puedes manejar tanto con el touch como la puedes manejar con el escáner. Obviamente el escáner te facilita mucho el tema de las programaciones para acceder, para poder modificar parámetros y demás, pero no es condición para programar tener el escáner. Manualmente y con el mecanismo que nosotros siempre manejamos a través de las presiones del touch, de los códigos que vimos recién, así como recién le explicaba el código 71, 72, que en este caso son para los PGM, hay otros códigos que tienen que ver con otras prestaciones que la alarma tiene, que se ingresan de la misma manera, y también tiene una selección que vos habilitás o deshabilitás, o le puedes modificar los tiempos, depende de lo que quieras modificar, siempre con el mismo mecanismo, ingresando dígito por dígito, y tantas presiones del touch como el dígito te indica. Recordá siempre que para poder entrar en modo manual en cualquier programación de la línea Z, es desactivando la alarma con la puerta abierta, es requerimiento que esté la puerta abierta del auto, tiene que ver la señal de puerta, y hacer 5 presiones con el touch o la tecla LED. Después de eso, ahí ingresás el código de lo que quieras modificar. En cada uno de los manuales de los equipos, vas a ver que hay un manual de instalador, en el cual figura la tabla de programaciones, que te va a especificar programación por programación, qué código tiene y qué valor de selección podés poner. N que te figura después del número es la selección que vos vas a poner. Puede ser un 1, un 0, puede ser un valor de tiempo, en segundos o en minutos, depende de lo que vos vas a querer modificar, que ahí está explicado en la tabla. Como te decía al principio, por supuesto que el escáner, eso te lo facilita mucho, porque vos lo enchufás, entras en programación apretando una sola tecla, recorres el menú con el escáner, pero no es condición única tener un escáner para poder programar. Perfecto, gracias. Bien, y para esto también agrego que quizás es útil para Elvio, que dijo que estaba comenzando. En nuestro canal de YouTube tenemos el webinar que dio Walter acerca de programaciones, donde está especificado todo esto que está mencionando, así que quizás te es útil buscarlo también. ¿Tenemos alguna pregunta más? ¿O alguien que quiera que le activemos el micrófono para responder alguna duda? Bueno, Walter, no tenemos ninguna duda más por el momento. Bueno, si no hay más dudas, queda nada más Ahí apareció una, mira. Bueno, ahora escuchamos. Serra pregunta, si es mejor usar para hacer el corte con PGM que con los cables azules. No sé si la entendí del todo. Sí, la entendí. Ok. Depende de la situación. Si el corte no maneja mucha carga de corriente, podés hacerla, es más simple hacerla con los 2 cables azules. O sea, si cortamos un cable de baja sección que no está manejando mucha carga de corriente, siempre va a ser mejor que agregar un relé o conectarlo directamente. Ahora, si tenemos que manejar un corte con mucha carga de corriente y tenemos que adicionar un relé por esa carga de corriente para que la alarma no se dañe, y va a ser conveniente agregar el PGM, un relé, porque es más simple de conectar, y aparte el trabajo del relé va a ser exclusivamente cuando quiera parar el motor. En el caso de tener que agregar un relé con los 2 cables azules, como lo haríamos por ejemplo en una línea Z20 o Z10, lo tenemos que hacer a través de la salida de los cables azules de la alarma, y en este caso el relé, la única opción que nos queda es ponerlo como normal abierto,
con lo cual estaría siempre funcionando cuando el vehículo está en contacto. Y lo que haría la alarma es cortarlo y que deje de accionar para parar el motor. Al ponerlo con el PGM trabajaría normal cerrado, o sea, al revés. O sea, el relé estaría siempre sin operar, uniendo el cable, y cuando yo excito el relé para parar el motor, que la alarma le manda la indicación para detenerlo, ahí recién accionaría el relé. Esto hace que el relé esté siempre sin operar en el auto y obviamente la vida útil de ese relé va a ser muchísimo más alta. Si tenemos que agregar un relé por consumo, la respuesta es sí, conviene hacerlo con el relé. Si no tenemos que arreglar un relé por consumo, no, conviene directamente hacerlo con los cables azules. Buenísimo, si hay alguna otra pregunta, aguardamos unos segunditos más. Ahí está agradeciéndote Serra en el chat, Walter. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora sí, no tenemos ninguna consulta más. Bueno, entonces queda más que despedirme, pero antes quiero agradecer todo el respeto que me manifestaron durante toda la charla y durante todas las consultas. Quiero presentarles los próximos webinars que vamos a tener, la fecha del miércoles 12 y el miércoles 18. Si a alguno les interesa, uno es de taller técnico de alarma de residencia y el otro es de monitoreo. Están invitados para realizarlo. Como siempre, nos pueden encontrar en cualquiera de los canales que ven en pantalla para cualquier consulta. Lo pueden hacer por mail, lo pueden hacer por WhatsApp. Hay muchas formas de poder comunicarse y pedirnos información. Muchas gracias y muchas gracias por participar y espero que sigan todo bien.